derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Beso tus pies delante de todo, no importa lo que pensaran de mí. Beso tus pies delante de todo, solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todo, no importa lo que pensaran de mí. Beso tus pies delante de todo, solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó así. Jesús. Dios nos proporcionó la forma de agradecerle por todo lo que nos da, y es a través de las ofrendas y los diezmos. Dice la Biblia en Deuteronomio 16, 16 y 17, y ninguno se presentará delante de Dios con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Hola amada iglesia, buenas nuevas, Dios los bendiga, desde el más pequeño hasta el más grande sean bendecidos por el Señor, y todos los que puedan estar conectados al canal de YouTube de la iglesia, Dios los bendiga ricamente. Vamos a compartir una vez más la palabra del Señor y esperemos que ella pueda edificar tu vida, porque ha sido enviada para eso, pueda revelarte las grandes verdades que Dios tiene para tu vida, y deseamos que así sea, porque siempre ha sido de esa manera. La palabra de Dios es viva, es eficaz, la palabra de Dios es oportuna, la palabra del Señor nos revela verdades que no conocíamos, cosas que estaban ocultas para nuestras vidas, para nuestra familia. Allí está todo lo que necesitamos, así que vamos a compartirla una vez más y espero que sea de gran bendición. ¿Sí? Vamos a orar primero para que esto realmente suceda de esta manera. Señor, te damos gracias en primer lugar por poder compartir con toda libertad y abiertamente tu palabra que es viva y eficaz, Señor. Y te pedimos también que al compartirla, Señor, ella pueda llegar a cada corazón y a cada oído, Señor, que está escuchando en este tiempo, Señor, y sea como esa semilla que comience a producir, Señor, ese buen fruto en la vida de cada uno de los que escuchan, Señor. En esta hora declaramos, Señor, oídos abiertos, declaramos también, Señor, tierra fértil para tu palabra, Señor, y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, ¿sí? Quiero comenzar con un planteo o una especie de pregunta, si se quiere, ¿sí? ¿Cómo podemos hacer nosotros para sobrellevar este tiempo tan particular, este tiempo de dificultades, este tiempo de cambio, este tiempo de problemas que estamos viviendo ya hace varios meses, con la problemática tan grande alrededor de todo el mundo que tiene que ver con el virus del COVID?
COVID-19. Bien, es hora que hablemos también de esto porque necesitamos realmente saber dónde estamos nosotros parados en esta situación, porque el tiempo transcurre y pasa y necesitamos saber dónde nos tenemos que apoyar o dónde tienen que estar apoyados nuestros pies ante esta circunstancia que es nueva. Se dice que el COVID o esta pandemia no es igual a ninguna de las pandemias que hubo en el pasado. Esta pandemia tiene consecuencias, tiene orígenes que son totalmente distintos y son, se podría decir, únicos, ¿sí?, sobre la humanidad. Y por eso es que empieza a generar tantas incógnitas esto que está pasando. Pero yo quiero hablarte desde el punto de cómo debemos vivir esta situación nueva, desconocida, aquellos que somos hijos del Señor, aquellos que conocemos la palabra, los que somos su iglesia, ¿está bien? Y aquellos que también se acercan para poder nutrirse de las verdades de la palabra del Señor, ¿sí? Así que mira, quizás mientras yo estoy hablando, alguno ya haya pasado por la experiencia de haber adquirido este virus del COVID, ¿sí? Y gracias a Dios seguramente ha salido en victoria y por lo que vamos a hablar hoy se va a completar la victoria completa, valga la redundancia, sobre las circunstancias de este virus que haya tocado tu vida, porque en el nombre del Señor nosotros alcanzamos victoria en todas las cosas y para Dios no hay nada que sea imposible, ¿verdad? Mientras que otros quizás estén generando cierta ansiedad, quizás estén haciéndose preguntas. La pregunta más recurrente siempre es ¿por qué Dios permite esto? Si otra pregunta que quizás muchos estén haciendo es ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Cómo va a seguir el mundo? ¿Cómo van a seguir nuestras vidas con todas estas circunstancias, ¿sí? Y otros podrían también estar preguntando ¿qué está haciendo Dios con relación a esto? Bueno, son preguntas amplias, pero son preguntas que, aunque no, creamos, están empezando a surgir porque el tiempo se extiende y entonces hay preguntas que podríamos llamar que por un lado son lógicas, pero aquellos que tenemos fe y vivimos en la fe, la iglesia de Jesucristo, vos hermano, vos hermana, vos joven, ¿sí?, aún los niños, en realidad tenemos que saber qué es lo que la palabra dice y dónde vamos a apoyarnos en este tiempo tan difícil, ¿sí? Y no gastar nuestras fuerzas y gastar nuestro tiempo buscando quizás respuestas humanas o respuestas que en realidad no las tiene nadie, porque ni siquiera los grandes científicos, ni los que están con el tema del virus, ni los que trabajan con el tema de las epidemias tienen una respuesta. Así que será lógico que nosotros, y será bíblico que nosotros preguntemos y gastemos el tiempo en esas preguntas. Bueno, la verdad es que no, bíblico no es. Sí puede ser y es bíblico que nosotros podamos tener ciertas inquietudes acerca de las cosas, porque la Biblia también nos va revelando las cosas que van a ir sucediendo en la humanidad mientras va avanzando el tiempo e incluso mientras se acerca el advenimiento, la llegada por segunda vez de nuestro Señor Jesucristo. Así que por supuesto que tiene sentido en ese aspecto que nosotros podamos preguntar y la Biblia tiene respuestas, ¿sí? Pero quizás no tenga tanto sentido preguntar desde el punto de vista de la ansiedad, ¿no es cierto? En ese sentido, en el sentido de la ansiedad, allí no es bueno gastar nuestro tiempo buscando respuestas, ni siquiera quedándonos paralizados esperando algo, ¿sí? Sino que nosotros fuimos llamados para actuar, ¿sí? Para estar sobre las circunstancias y saber qué es lo que la palabra de Dios dice, qué es lo que Dios dice
acerca de algunas cosas que nos ayuden a mantenernos con las preguntas correctas, con la actitud correcta en el tiempo que nos toca vivir, que nos ha sorprendido. Así que en ese sentido de la ansiedad no es bueno estar preguntando. ¿Por qué? Porque la ansiedad provoca a su vez temor, y provoca también hasta confusión, ¿está bien? Provoca preocupaciones exageradas que en realidad no nos van a agregar nada, no nos van a ayudar absolutamente nada. Entonces, desde ese punto de la ansiedad, tenemos que salir de la espera inactiva y también del intentar preguntarnos cosas, porque sabemos que no nos agrega nada, ¿sí? Así que déjenme decirte o decirles que lo que sí necesitamos es paz, ¿está bien? Necesitamos paz, y la paz no depende de los problemas, sino depende de que sepamos lo que vaya a pasar. No depende de eso, la paz. No se trata de saber lo que vaya a pasar para que podamos obtener paz en nosotros. Eso no es lo que más importa, ¿sí? En realidad, lo que más importa es el conocimiento que tengamos de Dios. Es decir, cuánto conocemos nosotros a Dios o cuánto conocemos de Dios en nuestra vida. Eso sí que es muy importante. Y déjame decirte que muchas veces, probablemente, desde esta perspectiva que estamos viviendo, muchos podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta que quizás hemos perdido también mucho el tiempo en cosas que en definitiva no nos preparaban para esto que estamos viviendo. Quizás ustedes saben, todos sabemos, ¿no?, que nos hemos dedicado, o se ha dedicado en sí el entorno nuestro, a predicar mucho acerca de las cosas que necesitamos para nuestra vida. Predicar mucho acerca del estar bien, acerca del cómo hacer un emprendimiento, acerca de cómo lograr ser más prosperados. De esas cosas hemos predicado, o se ha predicado mucho, ¿sí? Ustedes saben que no está tanto en mi línea, pero se ha predicado muchísimo eso. Y si bien verdaderamente esas cosas tienen un contexto de bendición de parte del Señor, lo que sí hoy yo creo, y particularmente pienso desde mi perspectiva personal y pastoral, es que en realidad no son las cosas más importantes. No son las cosas más importantes, porque hoy nos encontramos en una circunstancia donde nos damos cuenta que por más que tengamos todo el dinero del mundo, no nos sirve para algunas cosas y de este contexto que estamos viviendo. Por más que tengamos poder, no nos sirve, ¿sí? Porque hay algo que está sobre todas esas cosas. Entonces no digo que no tengamos que ser prosperados y todo eso, porque la palabra habla de eso en un sentido, pero digo, ¿será lo más importante? ¿Será lo más importante para nosotros buscar el estar bien siempre, todo el tiempo, como el mensaje que surge de la palabra? ¿O será que nos hemos olvidado de otras cosas que son tan necesarias y que y que se aplican o las debemos tener claras justamente para este tiempo que estamos compartiendo y viviendo? Bueno, para que puedas entender más lo que te quiero decir, quiero compartirte el texto que está en Jeremías, capítulo 9, versículo 23, que puedas escuchar ahí lo que dice. La palabra de Dios dice así: no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni se gloríe el poderoso en su poder, ni el rico en su riqueza. Mas el que se gloríe, gloríese de esto, de que me entienden y me conocen, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, derecho, justicia en toda la tierra, porque en estas cosas me complazco, dice el Señor. Jeremías 23. A veces yo pienso, ¿no? Y no hace mucho yo compartí en un retiro con nuestra iglesia, con mi iglesia,
la necesidad a veces de volver a las sendas antiguas, ¿no? Pero no en un sentido de retroceder o en un sentido de no ser creativos y todas esas cosas, no. En un sentido de volver realmente al contexto de la palabra de Dios para saber cómo se aplica la bendición de Dios a nuestra vida, no buscándola de una forma, como decía antes, que sea algo que nos cause ansiedad, sino más bien que nosotros podamos entender que conocer a Dios es lo más importante de nuestras vidas. Es más importante que el dinero, es más importante que el bienestar, es más importante que nuestros proyectos, es más importante que nuestro ministerio, es más importante absolutamente que todo, incluso es más importante que nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque conocer a Dios realmente es lo que nos va a traer a nuestra vida paz. Y esa paz nos va a generar esperanza. ¿Esperanza en qué? ¿Esperanza en quién? Esperanza en Dios. Porque cuando todas las cosas, como lo que estamos viviendo ahora, no tienen una respuesta y no sabemos lo que va a pasar, pero si nosotros conocemos al Dios de la gloria, al Dios soberano, si conocemos quién es Él, sabremos que Él tiene el dominio de todas las cosas, y como dice el texto que leímos, es Él, solamente Él, que hace misericordia, que hace derecho, que hace juicio, ¿sí? Que hace justicia sobre toda la tierra. Quiere decir que Él tiene el dominio de todo. Si hay alguien que sabe cómo es esta pandemia, cuándo va a terminar, ¿sí? Y todo ese contexto, si hay alguien que sabe eso, es Dios, no somos nosotros, ¿sí? Es Dios, no es el ser humano, es Dios quien sabe, más allá de todo lo que se va haciendo. Entonces, si es Dios el que sabe todo eso, nosotros lo que tenemos que tener es conocimiento de Dios, conocer a Dios, conocer quién es Dios, conocer su soberanía, y eso nos va a conocer a Dios a través de ¿qué? De la palabra, del escudriñar, del leer, del interesarnos en buscar esas verdades que surgen. ¿Qué es lo que Dios dice? ¿Quién es Dios? ¿Cómo es su carácter? Miren, lo que sí es importante conocer de Dios es su carácter. Porque cuando nosotros conozcamos el carácter de Dios, vamos a estar tranquilos y en paz. Porque vamos a saber que el carácter de Dios, ¿sí? Nos permite ver a alguien que es fiel, a alguien que es tremendamente poderoso, a alguien que no se le escapa detalle, a alguien que tiene todo el control, a alguien que tiene todo el amor, que tiene toda la misericordia, todo el perdón. Es decir, el carácter de Dios es lo que nosotros necesitamos conocer. Lo primero que surge cuando buscamos a Dios en las Escrituras y nos preocupamos no por otras cosas, sino más bien por conocerlo a Él. Como decía Pablo se preocupaba mucho porque él decía, yo quiero más del conocimiento de Cristo, más del conocimiento de Dios, porque conocer a Dios es lo que va a producir en nosotros la paz y la confianza que necesitamos para los tiempos que nos tocan vivir, ¿sí? Entonces, si podemos entender esto, nos damos cuenta que el texto es muy claro, ¿sí? Cuidado, no nos gloriemos ni en lo que tenemos, ni en la sabiduría, ni en nada de esas cosas. Está bien, porque esas cosas son efímeras, ¿sí? No nos ayudan en estas circunstancias. Ya nos habremos dado cuenta, te habrás dado cuenta, ¿sí? Más dice que si nos vamos a gloriar de algo, empecemos a gloriarnos del hecho de conocer a Dios, ¿sí? De entender a Dios y de conocerlo a Dios. Y miren, no hay muchas formas de conocerlo a Dios. La forma más segura de conocer a Dios es ir a la palabra, es leer la palabra, es tener una disciplina, un deseo, como ya lo hemos dicho muchas veces, de conocer la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas cosas que nos entretienen, yo sé que hay muchas cosas que tenemos que hacer, pero evidentemente lo más seguro es la palabra de Dios para conocer a Dios. Es más, también está la declaración allí, sí, de Pedro, que
la profecía más segura es la palabra escrita de Dios. Porque también hoy en día, puede haber muchas profecías, un montón de cosas. La verdad que si pensamos bien, no es tan importante eso. ¿De qué nos sirven que hoy nos profeticen te va a ir bien en la vida? Si estamos en medio de una pandemia y no sabemos si en un momento te agarra el virus, no sabemos lo que va a pasar después o cómo va a quedar la humanidad o cómo van a ser trastocadas las cosas. Entonces, lo que sí nos sirve ahora, tampoco saber todos esos detalles. No nos hacen falta saber, lo que sí nos hace falta saber es que tenemos que conocer más de Dios, que el tiempo que tenemos lo aprovechemos bien, aprovechemos el tiempo para indagar en la palabra de Dios, que es lo más seguro, donde vamos a incorporar conocimiento, entendimiento, donde se nos va a hacer revelada, ¿sí?, con la ayuda del Espíritu Santo, toda la palabra de Dios. Y después de eso vamos a entrar en un tiempo o en una certeza, una convicción de confianza en Dios. Es decir, yo puedo confiar en Dios a pesar de estar en medio de una circunstancia adversa. Yo puedo confiar que Dios tiene los hilos, el control, los tiempos de todas las cosas, las maneja Él. Entonces, yo ya no estoy pensando en lo que vaya a pasar o cómo vaya a ser, sino que yo ya estoy parado sobre una roca firme que es, conozco a mi Dios, ¿sí? Que no hagamos esto de buscar conocer a Dios de una forma superficial, o que no hagamos la comodidad o el confort de conocer a Dios simplemente en algunos aspectos que nos quedan muy cómodos, ¿verdad? Sino que conozcamos a Dios por la vía más importante, que es conocerlo a Él. ¿Por qué? Desde la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la revelación. Dios se revela, es decir, se da a conocer en su palabra. Yo no sé si necesitamos muchas otras cosas más. Quiero ser sincero, iglesia, no sé si necesitamos muchas cosas más, no sé si necesitamos tanta profecía, no sé si necesitamos tantas cosas que vengan a querer engrosar algo que ya está claro, está determinado, y es si escudriñamos la palabra de Dios con una ansia, con un deseo, con hambre en nuestro corazón de conocer a Dios. Ahí es donde Él se va revelando a tu vida. Ahí donde Él va dándote a conocer quién es. Y cuando conocemos quién es Dios, entonces sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Por lo tanto, en medio de una situación difícil, nosotros podemos decir, no necesito saber cómo va a seguir la cosa, lo único que necesito saber y conocer cada vez más, y ya empiezo a conocer o empezamos a conocer que el Dios a quien nosotros adoramos, alabamos, buscamos, ¿sí?, el Dios que ha provisto a su Hijo para la salvación nuestra, es el Dios que también se va revelando a nuestras vidas, y entonces entramos en paz. Nuestra vida comienza a tener paz porque estamos en lugar seguro. Y esa paz, como te decía hace un momento, te va a generar una confianza en Dios. Y esa confianza en Dios va a sacar toda ansiedad de tu vida. Y entonces vamos a movernos según como la palabra dice. Nos vamos a mover en la certeza de que Dios no tiene sombra de variación. Dios prometió cuidarnos y lo va a hacer. Dios sabe y solamente es Él quien tiene el control y el momento y sabe cómo se van a suscitar los acontecimientos en el mundo, en cada país, incluso en cada lugar. Es solamente Él, porque Él sigue siendo el Dios soberano. Y cuando nosotros entendemos y empezamos a conocer que tenemos un Dios soberano con toda su carácter de gran bendición y todo su carácter, el cual nosotros empezamos a conocer, entonces empezamos a estar tranquilos.
entonces empezamos a salir de ese desasosiego, de esa desesperación, de ese problema, de esa angustia, y entonces trasladamos nosotros nuestra vida al conocimiento que tenemos de Dios. Y cuando más lo conocemos, mejor es. Que no nos pase, bueno, ahí decía Job, ¿no? De oídas te había oído, y en un momento dice, pero ahora mis ojos te ven. Quizás nos haya pasado, les haya pasado a muchos que hemos oído a Dios de oídas. Hemos simplemente oído a un Dios que puede bendecirnos, darnos todas las cosas, pero lo oímos y lo tenemos simplemente desde esa perspectiva. Pero hoy, como están las situaciones, nosotros tenemos que mirar y decir, Señor, ya no quiero conocerte de oídas, ¿sí? Es el camino más sencillo, más fácil, pero no nos lleva a nada, ¿sí? Yo quiero realmente verte, ¿sí? Verte en el sentido de conocerte, de conocer tus bondades, de conocer tu carácter, de conocer tus atributos, para que allí entonces se pose mi vida, se pose mi alma, y yo pueda estar tranquilo de que pase lo que pase, tú estás en el control, el Señor está en el control, y también nosotros podamos estar esperanzados, que tu esperanza no esté en las preguntas que sugerimos al principio, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Qué está haciendo Dios? No, que tus preguntas estén realmente asentadas sobre la realidad de que pase lo que pase, que tampoco necesitamos conocerlo todo, pero sí Él conoce los tiempos, las circunstancias, ¿sí? Y todas las cosas, como Él lo conoce, nosotros necesitamos conocerlo a Él. Y conociendo más a Dios, entonces la paz va a estar en tu vida, no va a haber desasosiego, y también la esperanza puesta sobre un Dios que todo el control lo tiene. Así que yo quería hablarte de esto, ¿sí? Porque la verdad es que quizás es hora de hacer un giro y volver a esta fuente tan importante, que es ir a la palabra de Dios. Buscar a Dios en su palabra. Allí seguro lo vamos a encontrar. No importa si te lleva más tiempo o menos, pero la palabra de Dios sigue siendo la fuente inagotable de conocer más y más a Dios. Y lo que este texto de Jeremías dice precisamente es eso, ¿verdad? Más el que se gloríese de esto, dice, de que me entienda, ¿sí? Y me conozca. Qué bueno es eso, ¿sí? Y eso deja por tierra todo lo demás. Lo que quizás para tu vida era importante, y yo creo que, no digo que no siga siendo importante, pero digo que hay algo que es más importante sobre todo eso, y es el conocimiento que tengas de Dios, cómo vos puedas ir conociendo cada día más el carácter del Dios que nos hizo, del Dios que nos anhela ardientemente, del Dios que nos ama, del Dios que es fiel, del Dios que perdona, del Dios que ayuda, del Dios que también sabe cómo van a ser las cosas. Por lo tanto, Él puede poner la paz y la tranquilidad en tu corazón, de que conociéndolo a Él estamos seguros, y nos tiene fuertemente tomado por su diestra. Así que el Señor decía allí, porque yo soy el Señor, que hago misericordia, hago derecho, hago justicia en la tierra. Fíjense el dominio que el Señor tiene. Por eso es que a veces no tiene tanto sentido que hagamos tantas preguntas. Dejemos, sí, que el Señor a su debido tiempo va a poner todas las cosas de la manera que Él quiera, ¿sí? Nosotros simplemente sigámoslo a Él, busquemos su presencia, que es un poco lo que estamos hablando en este tiempo, porque en realidad Dios se complace, dice, de esas cosas, de la misericordia, de hacer justicia, de tocar el derecho, ¿sí? Y de también traer consecuencias de bendición sobre situaciones como la que están sucediendo. Así que, compartido esto, espero que te esté siendo de bendición lo que estamos diciendo, es que en realidad, ¿qué debemos hacer? ¿Sí? Y es estudiar la Escritura.
es leer más la Biblia, es anhelarla, ¿sí? Si querés saber algo de lo que está pasando, lee la Biblia, conoce el carácter de Dios y vas a darte cuenta lo que está pasando. Muchas veces carecemos de entendimiento por no ir a la palabra del Señor y perecemos como pueblo por falta de entendimiento porque no hemos puesto a la Biblia como el libro de cabecera y como el libro que revela a Dios y también las verdades que van a pasar. Estaremos más tranquilos cuando vayamos conociendo lo que la palabra de Dios, lo que la Biblia dice, ¿sí? Porque en realidad allí es donde nosotros vamos a encontrar seguridad, esperanza y paz de parte de un Dios que se revela en las Escrituras, ¿sí? Así que quería compartirles esto muy sencillo, muy concreto, quizás hasta sea muy obvio lo que estamos hablando, pero a todos los que escuchan y hermanos sobre todas las cosas, este no es un tiempo para perder el tiempo, este no es un tiempo para quedarnos inactivos esperando algo, ¿sí? Este no es un tiempo para andar buscando respuestas que quizás nadie las tiene. Este es tiempo para conocer a Dios, ¿sí? Y para experimentar la paz en Él y también generar esperanza en alguien que es firme, ¿sí? Con nosotros. Así que compartimos esto. Muchos cristianos quizás pretenden conocer o dicen conocer a Dios sin leer las Escrituras. Y la verdad es que tenemos que decir que no es así. No es así. Necesitamos cada uno de nosotros a forma personal, individual, porque Dios también es un Dios personal, ¿sí? Tu vida se tiene que enriquecer con las verdades que están en la Escritura. Y entonces estaremos tranquilos. Y entonces estaremos confiados. Sabremos que tenemos en quién confiar. Y conocer a Dios nos va a dar también un tiempo de gran regocijo, ¿sí? Y una experiencia tremenda, ¿sí? Solo podemos conocerlo de esa forma. Por supuesto que después hay otras cosas que siempre podemos agregar, pero básicamente conocer a Dios es ir a su presencia a través de las Escrituras, es donde el Señor se revela y tanto necesitamos esto para nuestras vidas, ¿sí? Comparto por último un texto de Daniel 11:32, que dice en su segunda parte: mas el pueblo, ¿sí?, que conoce a Dios, ¿sí?, se mostrará fuerte, ¿sí?, y actuará. Mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará. Fíjense qué gran verdad está diciendo aquí Daniel, se le está haciendo revelada a Daniel, que estaba en un tiempo muy difícil, allí cautivo, pero sin embargo, la clave que se le da a Daniel es: el pueblo que conoce a Dios, ¿sí?, se mostrará fuerte y actuará. Fíjense si no es un texto y una palabra revelada tan apropiada para el tiempo que estamos viviendo, ¿sí? El pueblo, los hijos de Dios, aquellos que conocen a Dios, pero no que lo conocen de oídas, no que lo conocen simplemente por una cuestión de una religiosidad, sino que conocen a Dios por escudriñar, por leer, por buscar en la Biblia, ¿sí?, las verdades y el conocimiento del carácter de Dios. Entonces, el pueblo que conoce a Dios desde las Escrituras, repetimos, el pueblo que conoce a Dios desde las Escrituras, no solamente de las experiencias, ¿sí?, sino desde las Escrituras, ¿sí?, ese pueblo en momentos como los que estamos viviendo se mostrará fuerte y actuará. Tremendo, ¿sí? Ese pueblo va a estar, tu vida va a estar fuerte, va a estar fortalecida. Más allá de que pase el COVID por tu vida o no, o lo que vaya a pasar, o todo se desplome, más allá de todas esas cosas, el que conoce a Dios,
el pueblo que conoce a Dios, la iglesia que conoce a Dios desde las perspectivas bíblicas, ¿sí? Entonces se va a mostrar muy fuerte en medio de cualquier circunstancia. Va a salir a flote siempre y va a estar fuerte como parado sobre una roca. Muy fuerte. Eso es lo que dice este texto, ¿sí? Y actuará, dice. Y actuará. No es tiempo de quedarse paralizado, sino es tiempo de actuar. Lo primero que tenemos que hacer si vamos a actuar es empezar, volver a la fuente y empezar a relacionarnos y a agregar más conocimiento de Dios a través de la Biblia, que seguramente está en tus manos, está en tu casa, está en tu aplicación, pero evidentemente necesitamos desempolvarlo un poco y volver allí, porque ahí nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Dios, porque lo que allí está escrito es todo palabra de Dios inspirada. Amén. Y por otro lado, como decíamos, actuar, lo primero eso, pero después también quizás tengamos que actuar sobre esta circunstancia de tal forma, pero lo vamos a hacer con un conocimiento de lo que Dios quiere que hagamos y actuemos. La iglesia no está para quedarse esperando, la iglesia está para actuar, para levantarse de una manera fuerte en medio de cualquier circunstancia y seguir actuando, porque la iglesia es el pueblo de Dios, ¿sí? Así que te mando una bendición a todos los que están allí y vamos a orar para que Dios te dé la fortaleza, la sabiduría, el tiempo, el deseo y el anhelo en tu corazón de seguir conociendo a Dios o buscar conocer a Dios, ¿sí? Desde la revelación más importante que tenemos, que es la palabra. Y recordá, no es tan importante saber lo que vaya a pasar, es más importante conocer a Dios, ¿sí? Conocer a Dios es lo más importante. Vamos a orar. Padre, gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias Dios, porque entendemos, Señor, que todas las cosas que pueden suceder alrededor nuestro, en el mundo, Señor, todas circunstancias que aparecen, sea del índole que sean, Señor, están bajo tu dominio, están bajo tu control, Señor. Y nosotros queremos, Señor, conocerte más. Y yo te ruego, Padre, porque tú pongas un espíritu de fortaleza, de valentía, Señor, de dominio propio en cada uno de mis hermanos, Dios, para que ellos puedan volver a esto, Señor, a esta tan básico, pero tan importante, Señor, que es buscarte a ti, conocer tu carácter, conocer quién eres, conocer más incluso de la cruz de Jesucristo, Padre. Conocer, Señor, todo lo que tú tienes, Señor, y todo lo que tú eres, Padre. Conocerte para que así, Señor, en ese conocimiento, la vida de cada uno, Señor, de mis hermanos y de aquellos que se acercan a ti, Señor, empiecen a sentir la paz que solamente puede dar la seguridad de conocer el carácter de Dios. Esa paz, Señor, que sobreabunde en sus corazones, más allá de tener que pasar por alguna circunstancia. Y que esa paz, Señor, también se genere en una esperanza viva, latente y permanente, Señor. Una esperanza permanente de saber que, Señor, pase lo que pase, nuestra esperanza está puesta en ti y tú dominas, Señor, todas las cosas. Yo te alabo, te doy gracias, bendigo tu nombre, Señor, y también bendecimos a cada uno de nuestros hermanos y las personas que nos acompañan, Señor. Te pido que tú, Señor, toques su corazón y les des fortaleza, Señor, para poder ir a las Escrituras. Está tan cerca nuestro, hoy las podemos leer, las podemos estudiar, Señor, que haya, Señor, un despertar en sus corazones de volver a la palabra, Señor, y ahí encontrarse cara a cara contigo, Señor, y que tú te reveles de todas las formas, Señor, y con toda la intensidad, Señor, y toda la magnitud de lo que tú eres en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Amén. Que Dios le bendiga. Nos encontramos pronto y esperamos que cuando nos encontremos todos nosotros estemos más fortalecidos, hayamos conocido algunos aspectos poderosos del carácter de Dios y entonces podamos estar fuertes y activos en el nombre del Señor. Amén. Dios te bendiga.
Sal